Bien, bueno, muy buenas tardes a todos, es un placer. Vamos a hacer una explicación del desarrollo de la introducción teórica del laboratorio número 2, que se titula Medición de tiempo, punto y seguido, péndulo simple. ¿Ok? Esto que he representado aquí está la representación en el libro de texto y esto lo podemos considerar un péndulo. O sea, un péndulo es un dispositivo, un instrumento que consta de un hilo. Voy a suponer un hilo de masa despreciable, también va a ser un hilo inextensible, es aquello que no se puede extender. Y en el extremo del hilo voy a colocar una pequeña masa, una masita, ¿ves? Y entonces yo le aplico a la masa, le doy un impulso y lo llevo hasta un extremo, suelto el péndulo y el péndulo va a comenzar a realizar un movimiento que se llama movimiento oscilatorio. Este tipo de movimiento, si usted se pone a ver, es un movimiento que se repite constantemente a partir de un instante de tiempo determinado. O sea, imaginemos que este es mi hilo, este es mi pendulito, yo lo saco de la posición de equilibrio y empiezo a medir las oscilaciones. Ahora, ¿qué voy a medir en ese sistema físico que oscila? El periodo de las oscilaciones. O sea, el periodo yo lo voy a representar con una letra T, va a ser periodo de las oscilaciones y físicamente ese periodo no es otra cosa que el tiempo o el espacio de tiempo que demora el sistema físico, en este caso el péndulo, en dar una oscilación completa. Aquí, imagínense que tengo un reloj, un stopwatch, detengo y eso completo va a ser un periodo, es el tiempo que demora el péndulo en realizar una oscilación. ¿Ve? Eso va a ser un péndulo simple y ese péndulo simple va a describir un movimiento que se llama movimiento armónico simple. O sea, yo voy a suponer también que ese péndulo oscila y que no hay fricción. O sea que la amplitud de la oscilación siempre se va a mantener constante. ¿Bien? Ahora, nosotros vamos a hablar un poquitito más por qué este péndulo es importante. Es porque en física, muchos sistemas en física, sistemas de la naturaleza, tienden a realizar este tipo de movimiento. ¿Ves? Es un movimiento oscilatorio. ¿Ves? Y ese tipo de péndulo se llama péndulo simple. No es un péndulo físico como tal, es una idealización, es un modelo del que estoy yo hablando, consta precisamente de un hilo de masa despreciable e inextensible y es un sistema que oscila sin fricción. ¿Ven? Entonces el péndulo tiene una cierta longitud y usted lo saca de la posición de equilibrio y este va a ser un ángulo, este va a ser el ángulo Z. ¿Ven? Cuando el péndulo pasa por este punto en la posición de equilibrio, nosotros vamos a hacer la representación de las fuerzas que actúan sobre ese pendulito. Va a ser la fuerza de gravedad, que va a ser mg, y en sentido contrario va a haber otra fuerza que va a ser la tensión. Por lo tanto, estas dos fuerzas se suman, van en la misma dirección, en sentido contrario, la resultante es cero. Entonces el péndulo en este punto comienza a subir, comienza a perder velocidad, hasta que en estos puntos extremos la velocidad del péndulo va a ser cero. ¿Estamos claros? Entonces en este punto yo vuelvo a hacer la representación gráfica de la fuerza que actúa hacia abajo, hacia el piso, que va a ser mg, y entonces voy a descomponer precisamente esta fuerza, como estoy poniendo aquí, en un sistema de coordenadas rectangulares, de manera que si usted se pone a ver, este ángulo, que es z, va a ser este mismo ángulo que está aquí, ¿ok? Y entonces esto sería físicamente la componente. Estoy tratando de representarlo como está en el libro. Esto sería mg por el coseno del ángulo y en sentido contrario esa componente se anula con la tensión. De manera que la única componente resultante que va a quedar va a ser esta componente, que es la que va a producir el movimiento de restitución del péndulo hacia la posición de equilibrio, que entonces esa componente tendría que ser, vamos a borrar esto un momentito para que esto se vea mejor. Esta tendría que ser mg por el seno del ángulo. O sea, que en las posiciones extremas la componente mg por seno es la que se opone al movimiento y es la que tira el péndulo hacia el centro, hacia la posición de equilibrio. Por eso ese tipo de movimiento lo hemos representado, hemos tratado de hacer la representación del diagrama de fuerza, que es lo que se llama. ¿Está bien? Entonces, teóricamente nosotros utilizamos una ecuación que la vamos a estudiar en el laboratorio CO7, que es la segunda ley de Newton,
que no voy a hablar de eso ahora mucho, la segunda ley de Newton, y a partir de la segunda ley de Newton, yo tengo que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. La única fuerza que va a actuar en este caso va a ser la componente mg seno con sentido negativo, porque siempre se opone al desplazamiento, sería menos mg seno z, va a ser igual a m por la aceleración, que sería d2s dt2. Evidentemente ya esto es una ecuación un poquito más complicada, se llama una ecuación diferencial, y esa ecuación diferencial se resuelve matemáticamente, y entonces cuando nosotros resolvamos esa ecuación, yo voy a borrar esto que está aquí, ¿ok? Para que ustedes puedan después ver, voy a borrar esta parte del pendulito. O sea, la ecuación evidentemente tiene una solución que va a ser z igual a z máxima, que va a ser la amplitud de la oscilación seno de omega t. ¿Estamos claros? Y omega se llama frecuencia cíclica. Todo esto está en el libro, cíclica de la oscilación cíclica, o lo que es lo mismo decir que la frecuencia va a ser 2pi veces sobre el periodo de oscilación, que es lo que me interesa físicamente determinar. Y entonces, haciendo algunas sustituciones, se va a llegar a una ecuación fundamental para el periodo de las oscilaciones, que va a ser t igual a 2pi cuadrada raíz de L sobre G. Esa va a ser la ecuación fundamental de nuestro estudio de este péndulo simple. Repito, voy a borrar esto aquí un poquito del otro lado para que esto se vea mejor, ¿ok? Porque esta ecuación, voy a escribirla de nuevo, va a ser la ecuación más importante de nuestro trabajo ahora en el laboratorio, 2pi raíz de L sobre G, donde L era la longitud del péndulo, ¿se recuerdan de aquello? Longitud del péndulo, y G va a ser una constante que se llama aceleración de la gravedad, que nosotros al final del laboratorio vamos a determinarla experimentalmente, ¿ok? Esta expresión es sumamente importante, y esto se cumple para oscilaciones pequeñas. ¿Está bien? Pequeñas oscilaciones donde el ángulo es aproximadamente menor o igual que 5 grados. ¿Ok? Nosotros no vamos a hacer eso así. Vamos a utilizar esta expresión y vamos a trabajar con una cosa que va a ser un simulador. ¿Simulador qué va a hacer? Yo tengo el péndulo con cierta longitud, y con esa longitud él realiza una oscilación y usted determina el periodo con un botoncito. O sea, usted va a determinar para distintas longitudes del péndulo distintos periodos experimentales. Y entonces, de ahí nosotros vamos a hacer una regresión lineal, una línea recta, utilizando el programa Excel. ¿Está bien? Pero la ecuación que usted se tiene que saber fundamentalmente es esta que está aquí. 2pi raíz cuadrada de L sobre G. ¿Está bien? Entonces, como esto es una ecuación que encierra una raíz, fíjese que esto es una raíz cuadrada, yo tengo al final, voy a borrar, que linealizar la expresión, y cuando linealizo la expresión tengo que elevar al cuadrado para sacar la raíz. Me queda 4pi cuadrado sobre G multiplicado por L. Y si usted se pone a ver, eso no es otra cosa que la ecuación de una línea recta. Esto no es otra cosa que una línea recta. Esto sería Y, esto sería X, y esto sería completamente el término, la constante que está adelante, que no es otra cosa que el slope, que sería la pendiente de la línea recta. De manera que entonces en nuestro laboratorio, ya utilizando Excel, haríamos al final una gráfica de T2, fíjese que sería periodo al cuadrado, en función de quién, de las longitudes, en este caso las voy a poner en metros. Entonces voy a hacer el plotting, eso lo vamos a hacer después en Excel. Primeramente trabajamos con el simulador, sacamos los datos del experimento, y entonces después hacemos esto en Excel. Esto me tiene que dar una recta, eso lo hace un programa, no lo hago yo. La recta tiene un slope, que es la pendiente, igual a 4pi cuadrado sobre G, despejo la gravedad, y si en nuestro experimento la gravedad nos da el valor, que es el valor estándar de 9.78 metros por segundo cuadrado, entonces realmente hemos llegado a una buena respuesta en el experimento. ¿Está bien?
Bueno, entonces estas serían las cosas fundamentales. Nos vemos entonces en el salón. Gracias.